Damas y caballeros, niños y niñas, criaturas y criaturas, bienvenidos a un nuevo episodio de Pregúntale a Bio, en una semana muy especial. Ya varias veces durante estas últimas temporadas de videos he tocado el tema de la evolución, y siempre que menciono el tema de órganos complejos o sistemas complejos, complemento eso con la idea de que si miramos a la naturaleza, esta nos da montones de ejemplos de animales y criaturas que representan cada uno de los pasos que la selección natural tomó para llegar desde un ser con un sistema muy simple hasta sistemas más complejos como los nuestros. Sin embargo, nunca me había dado la tarea de explicar ese proceso de algún órgano o de algún sistema y dedicar todo un video solamente a eso. Y eso es justo lo que me toca hacer hoy. Pues el señor desapercibido 03 me ha preguntado cómo fue la evolución del sistema digestivo, incluyendo la boca, la lengua, los dientes y todo lo que lo comprende. Así que es hora de comenzar un viaje muy interesante que viene desde los inicios del tiempo, puesto que la evolución del sistema digestivo, igual que de todos nuestros otros sistemas, no viene de nuestros antepasados primates ni de nuestros antepasados mamíferos, no señores, viene de mucho más atrás. Viene de nuestros parientes más lejanos en el reino animal, las esponjas. Antes de seres como las esponjas, las criaturas unicelulares simplemente absorbían el material particulado, los nutrientes, o como las amebas simplemente envolvían a otros seres más pequeños como bacterias y los digerían dentro de su estructura unicelular. Pero cuando los seres vivos quisieron pasar de la unicelularidad a la pluricelularidad, tuvieron que ingeniárselas de nuevas maneras para obtener la suficiente comida y repartirla entre todas las células que componían estos nuevos cuerpos. Un primer ejemplo de eso son, como ya dije, las esponjas. Si partimos una esponja a la mitad, notaremos que la forma de su cuerpo es parecida a la de un jarrón, con un solo gran espacio en el interior del cuerpo de la esponja, con una entrada principal y muchos hoyos pequeños a los lados. Si miramos a las paredes internas de la esponja, notaremos que hay montones de pequeñas células, y cada una de ellas tiene un flagelo. Las células agitan estos flagelos, creando una corriente de agua que entra por la entrada principal y sale por los agujeros pequeños, con esto atrayendo partículas y seres microscópicos adentro de la esponja, donde las células pueden atraparlos y digerirlos. Este es un sistema muy simple que requiere muy poca energía. El problema de este sistema es que la esponja no puede comer nada que no sea más pequeño que las mismas células que hacen todo ese trabajo. El siguiente paso en la evolución de nuestro sistema digestivo lo podemos ver en los celenterios, es decir, animales como medusas, anémonas de mar y corales. Aquí una vez más vemos esta forma de jarrón, con un solo gran espacio en el interior y sin órganos muy definidos. La anémona, o la medusa, con sus tentáculos pueden atrapar esta vez presas muy grandes, como un pez, y llevarlas al interior de su cuerpo, donde las células en las paredes de esta cavidad interior secretan enzimas y ácidos que inician el proceso de digestión. Este es un sistema más complejo que el anterior, que permite capturar presas más grandes, pero tenemos el problema de que la entrada es la misma que la salida. Es decir, el mismo agujerito hace de vez de boca y de ano al mismo tiempo. Por lo tanto, la anémona tiene solamente dos opciones. Una digestión lenta en la que hace los pasos uno a la vez, captura, digestión, absorción y botar la basura. O intenta hacer todo al mismo tiempo y todo es un caos. Un paso más allá, ya tenemos animales como este nemátodo, o también como varios tipos de gusanos, en los que ya podemos ver por fin un inicio y un final, una entrada, un túnel y una salida. Esto permite que el animal pueda ingerir su comida por un lado, procesarlo a través de todo su túnel, absorber los nutrientes y luego botar los desechos por el otro lado, así sin tener que mezclar procesos y haciendo todo mucho más eficiente. Sin embargo, este túnel no está definido. No se puede decir qué parte es el esófago, qué parte es el estómago, qué parte es el intestino. Es solamente un túnel que hace todo el proceso lo mejor que puede. Esto se ve ya perfeccionado en los equinodermos, en el grupo que comprende los pepinos, estrellas, erizos y lirios de mar. Aquí ya vemos una diferenciación de este tracto digestivo con boca, estómago, intestino y ano. Es decir, por lo menos están esas cuatro partes básicas. Y por primera vez vemos órganos anexos
al tracto digestivo, que en este caso son las glándulas que secretan el ácido y los jugos digestivos. Ya no lo hacen solamente las paredes del túnel, sino que hay órganos de apoyo que se encargan únicamente de eso. Siguiendo por nuestra línea evolutiva, tenemos a los antecesores de los peces, como esta Fioxo que sale acá. Que bueno, esta criatura parece como un pez pero despellejado y sin ojos. Y aquí por primera vez ya vemos un intento de hígado y un intento de riñones, es decir, vemos órganos de soporte al proceso digestivo, que se encarga de manera especializada de tareas como limpieza, filtración y detoxificación. Por supuesto, no al mismo nivel de complejidad que nuestro hígado o que nuestros riñones, pero al menos lo intentan. El siguiente paso ya lo vemos con los peces. Pero no estos peces, sino estos peces. Por si no lo saben, mucho antes de los peces óseos que conocemos en la época moderna, existieron peces acorazados, es decir, que tenían un exoesqueleto. Aquí ya vemos un sistema digestivo más dividido y con órganos más especializados. Sin embargo, había otros problemas que resolver. Lo que seguramente les llamará más la atención es la extraña forma de la boca de estos peces, pues los primeros peces no tenían mandíbulas. Además tenían una boca que simplemente era un agujerito y que no se cerraba con más fuerza de la que tus labios pueden hacerlo. Algunos hasta llegaron a tener dientes, pero no les podían sacar mucho provecho si no tenían una mandíbula con la cual cerrar con fuerza. Resulta que los caminos de la evolución son curiosos, pues estos peces tampoco tenían agallas como tal, sino que más bien tragaban agua por la boca, la filtraban y sacaban lo que sobraba por unos agujeros en los costados de su cuerpo. Existen aún algunos peces que aún usan esta estructura, como las lampreas. Resulta que con el tiempo se fueron formando algunas estructuras sólidas para sujetar mejor las agallas y que permitiera a los peces no solamente sujetar mejor las agallas y organizarlas mejor, sino también moverlas en el típico movimiento de abrir y cerrar que nosotros conocemos hoy. Los científicos piensan que una de estas estructuras con el tiempo se fue moviendo cada vez más al frente hasta que terminó envolviendo la boca. Y ese mismo movimiento de abrir y cerrar que se ocupaba para las agallas con esta estructura rígida terminó también sirviendo para la boca. Esto le permitió a los peces usar la boca no solamente para succionar agua y filtrar los nutrientes que pudieran encontrar, sino también para atrapar y sujetar presas del mismo tamaño o más grandes que ellos. Uno de los primeros peces acorazados en el que vemos esta innovación de manera evidente fue el famoso Danclostius. Danclostius no tenía dientes como tal, sino que su mismo cráneo se extendía a una especie de forma de pico que cerraba como un cierre industrial. Lo curioso es que no tenía una sola mandíbula abajo, sino que las dos partes de su cráneo se abrían y cerraban, con una de las mordeduras más fuertes que jamás se ha conocido. Y como toda esta especie de pico era filoso, cada una de sus mordidas era devastadora. El problema de los peces acorazados es que si tú quieres flotar y moverte ágilmente en el agua, tener una coraza externa es justamente lo contrario, te hace pesado y torpe. Por lo tanto, los peces acorazados poco a poco fueron siendo superados y desplazados por otros nuevos tipos de peces. Primero, por los peces cartilaginosos, como las rayas y los tiburones. Y después por los peces óseos, que son la gran mayoría de los que conocemos hoy, que tienen un esqueleto interno. ¿Y qué pasa con la lengua? Pues la mayoría de los peces, si es que no todos, no tienen una lengua per se. Tienen en la base de su mandíbula músculos que les sirven para sujetar las agallas. Y estos músculos tienen cierta movilidad, pero no sienten sabor, no tienen papilas de ninguna clase y tampoco pueden moverse como lo hacen nuestras lenguas. Simplemente están allí cumpliendo su función. Fue cuando los peces decidieron salir a la superficie terrestre que allí se hicieron necesarios nuevos mecanismos para darle más agilidad y libertad a la boca. La mayoría de los peces cuando muerden simplemente succionan el agua alrededor suyo y esto les basta ya para meter las presas dentro de la boca. Y los dientes, su función es simplemente la de morder y sujetar a la presa o partirla en pedazos. Los peces no mastican, solamente cortan y tragan. Y esto también se puede ver en bastantes anfibios e incluso muchos reptiles. Cuando salieron a la tierra, los peces se dieron cuenta de que ya no podían succionar aire para meter las presas a la boca, así que esta protolengua fue ganando cada vez más movilidad y cada vez teniendo más funciones. Funciones no solamente de mover la comida hacia adentro, sino que eventualmente se fue usada para capturar la comida y llevarla a la boca, como hacen muchos anfibios y reptiles hoy en día. Con los reptiles más avanzados, como los dinosaurios, y como los reptiles parecidos a mamíferos, que ya les dedicaré un video más adelante,
comenzamos a ver la evolución de los músculos de la cara. Si se fijan, la mayoría de los reptiles no son muy diferentes a los peces en su forma de comer. Rompen, destrozan, cortan y tragan. Sin embargo, con el desarrollo de las mejillas se hizo posible una masticación mucho más eficiente, y esto, añadido a la funcionalidad de la lengua, le permite a los reptiles más modernos y a los mamíferos poder masticar por largos periodos de tiempo, mover su boca con gracilidad y con precisión, y no tener que tragar pedazos de presa, sino que poder reducirlo a algo mucho más maniobrable. El último paso, que es casi como la salsa de manjar sobre el helado, lo añadimos nosotros, los seres humanos. Pues nosotros, con el descubrimiento del manejo del fuego, agregamos un proceso que tal vez nadie antes había intentado antes: cocinar. ¿Alguna vez se han preguntado por qué tenemos esa manía de calentar y quemar la comida antes de comerla? Es muy simple, porque el calentar la comida es como un proceso de predigestión que ablanda las proteínas, ablanda la celulosa, ablanda todos los materiales y le hace mucho más fácil después al tracto digestivo poder digerir y sacar más nutrientes de ese mismo pedazo de carne o de vegetales. Y fue la invención de la cocina lo que nos permitió eventualmente tener estos cerebros tan complejos que tenemos hoy en día. Nuestros cerebros consumen alrededor de entre el 25 y el 30% de toda la energía que consumimos a diario. Sin embargo, en el momento en que pudimos cocinar, pudimos ocupar ese excedente de nutrientes en alimentar nuestros grandes cerebros que tenemos hoy día. Fue gracias a que nosotros estuvimos en el lugar y en el momento y con las herramientas correctas que logramos dar ese pequeño salto que nos dio esa energía extra que nos permite ser lo que somos hoy. No olviden mandarme sus preguntas a las redes sociales que van a aparecer por aquí. Si desean que haga más videos de este estilo explicando la evolución, por ejemplo, del sistema nervioso, del sistema respiratorio, de los ojos, etc., díganmelo en los comentarios. Nos vemos la próxima semana. Y si no los vuelvo a ver porque me fui al precámbrico a estudiar las mandíbulas de los trilobites, yo les digo: buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por ver.